sábado, hermano, una vez más. Gracias por estar aquí de nuevo, hermano, y contento y alegre porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que es de relevancia, es de importancia para nosotros. Como adventistas del séptimo día y como la última iglesia del tiempo final, necesitamos repasar esto porque ya lo hemos estudiado algunas veces, pero hoy lo vamos a ver con algunos detalles más adicionales y unos detalles más claros, pues, para que podamos entender bien la identidad de la iglesia verdadera del tiempo final y cuáles son esas características especiales. Vamos a orar primeramente para que Dios nos ayude a entender este mensaje. Amante Padre Santo, tu morada es en los cielos. Tú estás contento en este día, Señor, porque tu pueblo está reunido en toda la tierra, celebrando esta fiesta universal, no una fiesta nacional, sino una fiesta universal. Todo el universo está de fiesta. Los ángeles allá en los cielos, los mundos, los habitantes de los mundos no caídos están celebrando esta fiesta junto con nosotros. Así que ayúdanos a gozarnos y a alegrarnos al escuchar la voz tuya por medio de la palabra que tú envías a través de los distintos instrumentos y medios que tú dispones para llevar el mensaje. Guíanos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Es importante, como decía antes de la oración, en la introducción, que tengamos claro cómo identificar la iglesia adventista, o más bien identificar a la iglesia adventista, la iglesia a la cual pertenecemos, como la iglesia verdadera y cómo mostrar a través de la Biblia que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, porque reúne las características que son presentadas en la palabra de Dios. Y estas características tenemos que estudiarla bien, manejarla bien y poder defenderla, ¿verdad? Muy bien. En la introducción, miremos esta introducción muy válida y muy importante. En la introducción me puse a pensar yo, bueno, vamos a estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis, que es un capítulo importante. Pero hay algo interesante de ese capítulo y de otros capítulos que aquí menciona la introducción, que los capítulos desde el 12 hasta el 14, es decir, 12, 13 y 14, esos tres capítulos, son sumamente importantes para nosotros que vivimos en este tiempo final. ¿Por qué? Porque la profecía registrada en esos capítulos, oiga bien, en el 12, el 13 y el 14. La profecía registrada en esos capítulos proporciona la clave de todo el libro del Apocalipsis. No voy a parar ahí. El capítulo 12 habla del conflicto que hoy vamos a estudiar entre el diablo, el dragón y la mujer, ¿verdad? Que es la iglesia. El capítulo 13 habla de los dos agentes del diablo que utiliza en este tiempo final. Los dos instrumentos, las dos agencias representadas por un símbolo de bestias, que al estudiarlas, pues ya le hemos estudiado muchas veces en distintas circunstancias, representa al papado, la Iglesia Católica Romana, como aliada de Satanás, y representa también al protestantismo apóstata en los Estados Unidos, los protestantes apóstatas. Aliados, son los aliados de Satanás en este tiempo final. Y el capítulo 14, que es de relevancia para nosotros como adventistas, porque ahí nos definen nuestra identidad, definen nuestra misión y nuestro mensaje. Ahí entonces estos tres capítulos prácticamente son la columna vertebral, la columna central del Apocalipsis. Y además son como un puente que une la parte histórica, más histórica, que va de los capítulos 1 al 11 del Apocalipsis, con la parte profética que va desde el 15 hasta el 22. Este es un puente que une la historia con la profecía del tiempo final, estos capítulos. Qué interesante estudiar estos capítulos, ¿verdad?
Entonces vamos atendiendo a esta introducción y a estos consejos válidos en la introducción. Vamos a comenzar con el capítulo 12. El capítulo 12 describe el conflicto entre la mujer y el dragón por medio de símbolos, ¿verdad? Entre el diablo y la iglesia, por medio de símbolos, que hoy vamos a identificar cada uno de los símbolos, así rápidamente, ¿verdad? Entonces el conflicto entre el diablo y con la iglesia, representado por la mujer y el dragón. Vamos a leer así rápidamente, no tanto detalles rápidos, por eso miremoslos en la imagen, lo que están viendo aquí, lo que están viendo en otro lugar a través de los medios televisivos o auditivos, están oyendo. Miremos el versículo 1 del capítulo 12 habla, ¿verdad? No lo leo literal por el tiempo. Ahí habla de que en el cielo apareció una gran señal y presenta una mujer. Esa señal es una visión. Esta es una visión que le presenta a Juan. Se le presenta una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, dice, y tiene una corona, la mujer, de 12 estrellas. La mujer es vestida de sol, buena característica, la luna debajo de sus pies, y en la cabeza 12 estrellas. Pero esta mujer, ¿verdad? El versículo 12 describe que está encinta, está embarazada. Esta mujer está embarazada, está en dolores de parto, está a punto de que el niño nazca, ¿verdad? El que va a nacer. El versículo 3 aparece, sí, otra señal, dice. Aparece ahora el dragón, un dragón rojo, escarlata es rojo. Dragón escarlata, rojo, dice. Y aparece con distintas características, 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Después dice el 4 que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. No voy a leer más. Aquí en este contexto las estrellas, ¿verdad? No estoy describiendo ahorita símbolos, pero se refiere a los ángeles del cielo. Ángeles, estrellas, ¿verdad? El versículo 5 dice, y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón. ¿Verdad? Qué interesante. Y este hijo varón es el que iba a regir, ¿verdad? La tierra, todas las naciones, dice, con vara de hierro. Y que este hijo varón fue arrebatado para Dios, ¿verdad? Y allá está en su trono. Pero el versículo 6 viene ya el conflicto en sí, la persecución, y la mujer huyó al desierto. La mujer. Y dice que huyó por un periodo de 1260 días. Después, en el versículo 7 ya se traslada la escena parte al cielo, donde dice que hubo una gran batalla en el cielo. Y habla de Miguel, que es Jesús, y sus ángeles lucharon contra el 8, dice que no se halló lugar para ellos, ¿verdad? Fueron expulsados de allá. Y después el 10, 11 y 12 describen, ¿verdad?, que al ser arrojado el diablo, y describe aquí el versículo 11, dice que la muerte, el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Que el diablo fue vencido, el dragón fue vencido por medio de la sangre del cordero. Y después dice el 12 que cuando Jesús llegó allá al cielo, después que resucitó, ¿verdad? Dice que hubo una gran alegría, grande, por haber sido vencedor. Pero hubo una gran tristeza y hubo un ay, dice, por los que quedaron en la tierra, su iglesia que quedó en la tierra. Hay una preocupación de Dios, alegre porque Jesús llegó bien, vencedor, sano y salvo, vencedor, triunfante, pero el diablo todavía está vivo. Entonces el diablo ya no es contra Jesús la guerra ahora el diablo la traslada directamente contra la iglesia, ¿verdad? Y después dice el versículo 13, habla el 14 de la guerra que arma el diablo contra la mujer, la persecución que habla contra la mujer. Todos esos versículos hasta llegar al versículo 17, cuando dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, pero el resto de la descendencia, ¿verdad? Eso es en síntesis, si vamos a estudiar con algunos detalles, muchas cosas interesantes de estos capítulos. Aquí tenemos un bosquejo de todo lo que leímos. De todo lo que leímos aquí hay un bosquejo.
nosotros vemos de que del versículo 6, después el 7, 8, 9, 10, 11 y 12, aquí habla, estos versículos que los miramos aquí en imagen, el versículo 6, por ejemplo, el 13, perdón, va en continuidad del 6. Aquí hay una continuidad que se interrumpe, esa continuidad, en los versículos 7 al 12. Se interrumpe porque presenta una breve historia del conflicto que se originó en el cielo cuando Satanás fue expulsado del cielo. De eso es lo que habla esa parte, ¿verdad? Y después se traslada de nuevo en el versículo 13 a la tierra. Por eso es que aparentemente no hay continuidad, pero sí hay continuidad. Lo único que hay, esto se le llama un interludio. Un interludio es, por así decirlo, como un paréntesis, ¿verdad? Como un paréntesis para explicar algo, para que siga en continuidad la narración que se tenía. Pero vamos a comenzar ya el versículo 1. Eso es general, lo que hablamos es una cosa general, un aspecto general de qué es lo que vamos a tratar, pero ahorita aquí vamos a ir profundizando un poco más, ¿verdad? Muy bien. En el capítulo 12, versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Me interesa y por eso subrayo el término mujer. Vamos a identificar con la Biblia qué significa mujer aquí, porque hay un problema. Este versículo, hermano, la Iglesia Católica lo utiliza trata de demostrar que esa mujer es María. Ellos tratan de demostrar que esa mujer es María. Y esa mujer no es María. Al estudiar bien la Escritura, de acuerdo al método de interpretación profética correcto y exacto, que es el método historicista, vemos que esa mujer no es María porque está hablando de una manera simbólica, figurada. Y hay que tratar de interpretar esos símbolos, no podemos literalizar los símbolos, sería violentar las reglas descritas de los principios de interpretación que tiene la misma Biblia, no que han creado los teólogos, sino que la misma Biblia tiene. Entonces, ¿qué simboliza una mujer en la profecía apocalíptica? Óigase bien, vamos a dar varios pasajes a demostrar que una mujer representa una iglesia. Vamos a hacerlo pues con detalle. Isaías 54, 5 y 6, dice, hablando de Israel, Dios, porque tu marido es tu hacedor. ¿A quién le dice eso? A Israel. ¿Quién es el marido de Israel? Dios. Quiere decir que Israel es su esposa. Entonces, considera a Israel como una mujer. La iglesia de Israel como una mujer. Y dice el versículo, no lo leo, literal el 6, dice, porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Aquí está claro en estos dos pasajes que a Israel Dios la consideraba como su esposa, como una mujer, y él el esposo. Otros pasajes, hay muchos, solo vamos a mencionar unos cuantos. Jeremías también habla, no solo Isaías, Jeremías después de Isaías, ya sabemos que Jeremías, vuelve a hablar en el mismo lenguaje y vuelve a presentar las mismas características que presenta Isaías referente a la iglesia de Israel. Pero como la esposa es infiel, ahora dice que Israel fue infiel, ya sabemos que Israel en los tiempos de Jeremías era infiel. En los tiempos de Jeremías Israel era infiel. Abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel. Le llama a Israel la esposa infiel, porque en ese momento Israel estaba apostatando. Entonces, una mujer representa una iglesia. Jeremías 6:2 habla también lo mismo. Destruiré a la hija de Sión. ¿Quién era la hija de Sión? Israel. Si leemos bien el capítulo, el contexto está hablando de Israel. Y en el Nuevo Testamento hablan lo mismo los profetas. Pablo dice lo mismo. 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, oiga bien esa palabra, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. Presenta a la iglesia como una virgen pura, una mujer. Vamos a Gálatas 4:26. Más la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre, una mujer. El término que usa es una mujer,
para representar a la iglesia. Entonces, ¿qué es la mujer? ¿A quién representa la mujer de Apocalipsis 12:1? Ya en resumen. Ezequiel también habla de eso, José y otros profetas, pero no vamos a mencionar tanto. ¿Quién es esa mujer? Primer símbolo que identificamos. ¿Quién es esa mujer de Apocalipsis 12:1? Bueno, esa mujer es la iglesia verdadera, la iglesia pura. La iglesia verdadera, la iglesia pura, ¿verdad? Pero también la Biblia presenta a otra mujer que ya no es pura, es otra iglesia, presenta dos iglesias, una iglesia pura, una iglesia verdadera, una iglesia falsa, una iglesia infiel. Y esa iglesia es Babilonia. Aquí lo dice en el capítulo 17, versículo 1 al 4, la presenta como una ramera. A esa iglesia la presenta como una ramera, la gran ramera, que ha fornicado con los reyes de la tierra. Aquí está hablando en términos simbólicos, espirituales. La fornicación aquí no es literal. ¿Por qué fornica Babilonia, la iglesia católica, las hijas de Babilonia, que son la iglesia protestante? ¿Cómo es que fornican con las otras naciones? Cuando hacen pacto, cuando hay alianza y se unen en convenios, en acuerdos. De esa manera, la iglesia se une al mundo, es una ramera la iglesia que se una al mundo. Y dice que la mujer, hasta el versículo 4 la describe, da la descripción de la iglesia católica, así literalmente, está vestida de púrpura y escarlata. Ya sabemos que los cardenales, los obispos tienen distintas vestiduras. Unos se visten de púrpura, otros se visten de escarlata. Y dice también, aquí están las piedras preciosas adornadas y el cáliz. Habla de todas esas, eso lo hemos estudiado, solamente estamos haciendo mención. Entonces, ¿a quién representa Apocalipsis 7? A una mujer ramera, a la iglesia apóstata, a la iglesia falsa. Entonces, volviendo entonces, ya identificamos que ahí no es una mujer literal, no se puede aplicar a la Virgen María. Descartado. Hay simbología que hay que describir esos símbolos. ¿Qué simboliza el sol? Hay otro elemento que aparece en el versículo 1, de identificar el sol. No está hablando, si estamos hablando de una mujer figurada, el término sol tiene que ser figurado también, metafórico. Entonces, sol no es el sol real. ¿Qué simboliza el sol en esa mujer? Eso es importante. Vamos a un pasaje. Salmo 84:11, porque sol y escudo, ¿quién es? Jehová Dios. ¿A quién simboliza el sol? A Dios, a Jehová Dios, ¿verdad? Pero Malaquías 4:2, aquí dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en su ala traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Otro pasaje en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de la luz resplandeciese, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa sol? Simboliza la gloria de Dios, cómo es revelada en su evangelio, cómo es revelada en su palabra. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué cosa es el sol? Es la gloria de Dios, simbolizada a través del evangelio, a través de su palabra. Quiere decir que esta mujer, que esta iglesia, está cubierta por el sol de justicia, que es Cristo Jesús, que es Dios a través del evangelio. Es la iglesia que predica el verdadero evangelio. Qué importante eso. Otro símbolo. Menciona la luna debajo de los pies. La luna, ¿cuál es la función? La luna no tiene luz propia. La luna solamente refleja ¿cuál? La luz de ¿quién? Del sol. Entonces vamos a ver en Hebreos capítulo 9, versículos 9 al 11, ahí Pablo está hablando de las leyes antiguas, ceremoniales, y está en contraposición, ¿verdad?, con el ministerio real de Cristo Jesús hoy en el santuario celestial. Y en el capítulo 9 habla que esas leyes ceremoniales, esas leyes antiguas de Israel eran símbolos para este tiempo presente, que ya no son válidas.
porque se presentaban ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfectos, y esas leyes nada más tendrían un término de vigencia hasta que viniera Jesús el Mesías. Porque solo consistían, dice el versículo 10, en comida, bebida, abluciones, ordenanzas, en todo eso. Y el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, que es sumo sacerdote, ya esas leyes, ¿verdad?, solamente fueron una sombra para darle paso a las realidades. Entonces, la luna debajo de los pies solamente es el reflejo. Si el sol es el Evangelio, ¿verdad?, las leyes ceremoniales eran una manera de presentarle el Evangelio a Israel, pero a través de símbolos, ¿verdad?, a través de figuras que son representadas por el sistema de sacrificio. Entonces, las leyes ceremoniales eran, ¿verdad?, prácticamente es representada por la luna, ¿verdad? Aquí lo vemos nosotros. La luna, ya en resumen, simboliza el reflejo de la luz del Evangelio, porque con eso se evangelizaba a la gente del Antiguo Testamento. Ahora se evangeliza a la gente después del Nuevo Testamento con la realidad que es Cristo. Allá se evangelizaba con la sombra. Ahora el Evangelio es con las realidades. Entonces, aquel Evangelio que se predicaba a través de ceremonia, de ritos, era una sombra del Evangelio verdadero que es Cristo Jesús, representado en su palabra. Entonces dice, la luna simboliza el reflejo de la luz del Evangelio en el Antiguo Testamento, representado por el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, el cual es un reflejo de la obra de Cristo. Así lo describe Pablo en varios libros, en varias cartas, ¿verdad? Como en la carta a los Colosenses, y hace una descripción, bien, en el capítulo 2. ¿Qué simbolizan las 12 estrellas? Importante, ya identificamos mujer, iglesia, ya identificamos sol, gloria al Evangelio, y la luna, ya sabemos que es las leyes ceremoniales, ¿verdad?, que existieron en el antiguo Israel. ¿Qué simbolizan las 12 estrellas? En el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, nos habla un poquito en la página 822. Dice que este símbolo de las 12 estrellas se aplica a los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, a Israel en primera instancia. O también se aplica a los apóstoles también, porque recordemos que la iglesia apostólica es una continuidad de la iglesia de Israel. ¿Entiendes? O a ambos dice, puesto que el énfasis principal del capítulo 12, dice el comentarista, es sobre la iglesia del Nuevo Testamento, sin duda debe referirse a los 12 apóstoles, pero el cuadro de las 12 tribus, hablando de Israel, también continúa al mismo tiempo en la iglesia del Nuevo Testamento. Me paro ahí. Y bueno, vamos a dar la explicación ya final. La mujer de Apocalipsis 12:1 simboliza la iglesia verdadera, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, pero hago una mención. Dice que esta mujer, que es la iglesia, ya vamos al siguiente pasaje, que iba a estar encinta. Quiere decir que de Israel venía el Mesías, la mujer. De la mujer iba a nacer el Mesías. Estaba encinta, estaba embarazada, por así, para que lo entendamos. La iglesia del antiguo Israel fue la que dio, la iglesia de Israel fue la que dio apertura al nacimiento de Jesús. Pero la iglesia de los 12 apóstoles es una continuidad de la iglesia de Israel. Entonces, en sí, Cristo vino de los israelitas, ya lo sabemos como israelitas, pero que también Él funda la iglesia de los 12 apóstoles. También eso es importante tenerlo en mente, ¿verdad? Dice que estaba encinta, embarazada, presenta a la iglesia en el tiempo en que estaba por nacer el Mesías, eso quiere decir. Pero Apocalipsis 12:3 presenta al enemigo de la mujer. Y dice que apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, y está la descripción de que tenía 7 cabezas, 10 cuernos en su cabeza, 7 diademas. ¿A quién simboliza el dragón? En el mismo capítulo dice quién es el dragón. 12:9 de Apocalipsis, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua. ¿Y cómo se llama? Ya, literal, diablo o Satanás, que es el engañador, que va a engañar a todo el mundo. Entonces, ¿quién es el dragón? El diablo, Satanás.
Pero el dragón aquí en la tierra no funciona, él no funciona como literalmente, que venga él a perseguir a la iglesia, él literalmente, o que venga a engañar él literalmente. No, él utiliza agentes, él utiliza instrumentos. Entonces, tanto los agentes o instrumentos también representan al dragón. Vamos a ver eso. ¿Qué simboliza un cuerno en la profecía? Tenemos que ir a Daniel para entender. Recordemos que Daniel y Apocalipsis se tienen que estudiar juntos. Daniel 7:24, en el capítulo 7 de Daniel se están hablando de las bestias proféticas y ahí se describe la cuarta bestia, ¿verdad? Y dice que esa cuarta bestia tenía 10 cuernos, ¿verdad? Y aquí comienza Daniel a dar la descripción y dice que los 10 cuernos, ¿qué cosas eran? Dice reyes. Entonces un cuerno, 10 reyes dice que eran. Un cuerno simboliza en la profecía bíblica reyes, poder. Y Apocalipsis, les puse ahí yo, Apocalipsis 17:12 también, es bueno que lo busquen porque eso también es un versículo que ayuda a entender también lo que estamos hablando. Bien, entonces los cuernos en sí, las cabezas del dragón que representan reinos, gobiernos o poderes por medio de los cuales el dragón ha ejercido su poder perseguidor a través de todos los siglos. Pero hay algo importante, ese color escarlata, quiere decir rojo, escarlata es rojo. ¿Por qué el color del dragón es rojo? ¿Qué simboliza? Sangre. Simboliza la opresión, la persecución, el genocidio que ha perpetrado el dragón a través de los instrumentos a lo largo de la historia contra la iglesia de Dios. ¿Estamos claros? Bien, vamos a continuar. ¿Qué trató de hacer el dragón con el niño Jesús? Apocalipsis 12:4, ahí lo dice. Y el 5, vamos a leerlo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, el dragón, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón, dice, se para contra la mujer que está embarazada y no quiere que dé a luz esa mujer. Y si da a luz la mujer, va a tratar de matar al hijo, devorar, matar al hijo. ¿Ve? Y eso ocurrió. La historia, la Biblia lo registra y la historia también lo registra que eso ocurrió. En este versículo se presenta a quién, a Satanás actuando por medio de Roma. ¿Quién es el dragón en este versículo? Roma. Porque Roma pagana, que es el que gobernaba en ese tiempo, fue el poder que intentó destruir a Cristo. Recordemos que en cuanto nació Jesús, cuando estaba niño, ¿quién fue el que lo persiguió y trató de matar, que tuvieron que huir su mamá, la Virgen, a Egipto? Herodes. Y Herodes era uno de los gobernantes romanos. Él era judío, pero de ascendencia judía, pero trabajaba con el imperio romano, entonces trató de matarlo. Entonces ahí el dragón representa no al diablo literalmente, sino al instrumento que es el imperio romano. Qué importante. Apocalipsis 12:5 dice, esto es importante, el 12:5, y ella dio a luz, ya nace el varón, nació Jesús. Pero dice, una profecía decía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ya la vamos a leer, que ese varón iba a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y que después iba a ser arrebatado por Dios, dice, allá a su trono. El Mesías le estaba prometido, dice, a la iglesia del Antiguo Testamento. Miremos el Salmo 2, 7 y 8, aquí describe esa profecía que yo les acabo de decir. Dice el 7, hablando de él, del Mesías, esto es una profecía mesiánica, el Salmo 2 del 7 al 9, un poquito antes también, pero ahí estoy hablando de esa parte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Hablando de Jesús, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Oiga, hablando de Jesús hombre, ¿verdad? Cuando iba a nacer. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, importante, esta es la profecía. Como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora, esto fue escrito por David casi 1000 años antes de que Cristo viniera. ¿Cuándo va a tener su cumplimiento esto? Fíjate que todavía no ha tenido su cumplimiento. Todavía no ha tenido su cumplimiento. ¿Sabe cuándo se va a cumplir?
en la segunda venida de Jesús. Ahí lo tenemos, Apocalipsis 19:15. Ahí se va a cumplir esa profecía del quebrantamiento con vara de hierro que va a ejercer el Mesías sobre las naciones. Miremoslo. Apocalipsis 19, la última parte del 11 en adelante, habla de la segunda venida de Jesús. De su boca, hablando de Jesús, sale una espada aguda, ¿verdad? Ya sabemos que eso lo hemos estudiado simbólico. Tiene su explicación, para herir con ella a las naciones. No es una espada literal, para herir con ella a las naciones. Y él, Jesús, la regirá con vara de hierro. Se está cumpliendo lo que escribió el salmista. Vamos a continuar. ¿A qué iglesia persigue el diablo después que no pudo vencer a Jesús? Ya sabemos que se las va a desquitar, como no pudo vencer a Jesús, se le iba a desquitar con su iglesia, con la iglesia cristiana. ¿Y a dónde principió la persecución? Los romanos persiguieron, hicieron atrocidades durante casi 3 siglos de persecución romana. La historia, la misma Biblia habla en mensaje a las iglesias y la historia lo confirma, lo comprueba. Aquí tengo un cuadro que les elaboré muy preciso, así de manera bosquejada. Las persecuciones más encarnizadas comenzaron desde Nerón. Después se fueron haciendo más encarnizadas, más profundizadas con los siguientes emperadores como Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio y la de Diocleciano, que fue una de las más, fueron casi como 10 años, una de las más destructivas, las persecuciones más sangrientas, que mató grandes cantidades de ese tiempo de cristianos, hasta llegar a Constantino el Grande, que fue el último, que fue el que en el año 313 después de Cristo, que fue el que se hizo cristiano supuestamente, y fue el que paró la persecución y ya decretó, se hizo católico y decretó que ya la iglesia el imperio no iba a perseguir a la iglesia, sino que iban a hacerse cristianos ellos. Entonces iban a adoptar el cristianismo, ¿verdad? Y la historia habla de eso, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso en detalle, solamente estamos haciendo mención. La iglesia huye al desierto, dice. Aquí vamos a ver los versículos y enlazarlos. El versículo 6, después damos un salto al 13, porque recordemos que del 7 mencioné al 12 hay ¿cómo le llamaríamos eso que dije anteriormente? Como un paréntesis de lo que ocurrió en el cielo, la expulsión del diablo, ¿verdad? Todo eso. Para continuar del 6 al 13, continúa la narración. Esta es la continuación de la narración. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que él la sustente por 1260 días. Y dice el 13, sigue la narración, vamos como quien dice al hilo, pues. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y dice el 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y tiempos, plural, y la mitad de un tiempo. Muy bien, aquí hemos estudiado ya en la profecía ya esos 1260 días o tiempo y la mitad de un tiempo. Solo vamos a hacer mención así rápido porque esto lo hemos estudiado, ¿verdad? Los que están escuchando, viendo, hay que buscar los temas donde aparece que es, por ejemplo, en la profecía del cuerno pequeño y en la profecía de Apocalipsis 13, la bestia marina. Ahí aparecen explicados estos los 1260 días de los tiempos y la mitad de un tiempo. Solamente una explicación así rápida. Un día profético en una profecía simbólica de tiempo equivale a un año. Entonces no son 1260 días literales, son 1260 años. ¿Estamos claros? Y el un tiempo significa un año. 2 tiempos en plural, 2 años. Otro tiempo, medio tiempo, la mitad de un tiempo es medio año. Entonces son un año, más 2 años son 3 años, más medio año son 3 años y medio. Si nosotros 3 años y medio
lo contabilizamos a día, eso nos va a dar 1260 días. Pero con una explicación que tengo que dar, que eso ya lo he dicho algunas veces, muchas veces que hemos estudiado la profecía, que la profecía no se contabiliza con el calendario actual gregoriano, sino con el calendario hebreo, donde cada año contaba con 360 años. Hoy son 365 porque lo alteraron, recordemos, fue alterado por el papado, recordemos eso, también estudiado. Entonces, 360 días por año, hay que multiplicar eso, ¿verdad? Aquí vamos a ver un poquito. ¿Y por qué tomamos eso así? Ya lo hemos explicado algunas veces, porque hay dos, por así decirlo, dos indicadores que nos pueden ayudar, dos experiencias principalmente del pueblo de Israel, que en el cual se aplica este principio, en el cual se aplica, dice, por ejemplo, cuando aquí me menciona Números 14:34, que fue en la experiencia de los espías, cuando fueron enviados a reconocer la tierra prometida y que vinieron con falso informe, recuerden, y que por eso vino un castigo de Dios. Y dice que allí, como ellos fueron 40 días a ver la tierra, qué es lo que pasaba, si era tierra buena, a ver qué es lo que encontraban ahí, y al dar falso informe, los 40 días, dice, bueno, ahora, como quien dice, el castigo va a ser un día por año. Entonces, en vez de 40 días de castigo, van a ser 40 años, que fue lo que anduvieron vagando por el desierto. Y Ezequiel habla también de ese tiempo, habla de Judá, aquí se lo aplica a Judá, habla de los 40 días, día por año, ¿verdad? Bien. Aquí aparece un cuadrito más o menos rápido así. Los 1260 días o años, ¿verdad? Por así decirlo ya proféticamente, comenzaron en el año 538, dice la historia, y terminan en 1798, que fueron las persecuciones papales. 1260 años de persecución papal contra la iglesia, contra la mujer, en distintas etapas, ¿verdad? Ahí está más o menos registrado, ¿verdad? Ahí pues, en la imagen. La historia nos muestra, que el poder papal persiguió al pueblo de Dios desde el año 538, vamos a ver un poquito de eso, hasta 1798. ¿Qué ocurrió en el 538 y qué ocurrió en el 1798? ¿Qué ocurrió en el inicio de este periodo y qué ocurrió en el final de este periodo? Miremoslo aquí, la historia. En el año 533, Justiniano, recordemos que el imperio, hemos explicado esto, rápido lo voy a explicar, el imperio romano, recordemos que llegó un momento que por las incursiones de las tribus bárbaras en los siglos, comenzaron ellos como el siglo IV, por ahí siglo V, ¿verdad? A incursionar las tribus bárbaras al imperio romano que estaba establecido, pero después el imperio se fue debilitando y se dividió en el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Entonces, en el año 533, Justiniano, que era el emperador de Roma Oriental, decretó que el obispo de Roma debería ser reconocido como la cabeza de la Santa Iglesia. Ahí le dio todos los poderes al Papa, o sea, en el decreto. Pero ese decreto no fue inmediatamente hecho vigente, no tuvo vigencia inmediata. Este decreto, dice, se puso en vigencia o en vigor hasta el año 538, 5 años después, porque había todavía alguien que lo detenía. Recordemos que estaban los ostrogodos, todavía uno de las tribus bárbaras, que todavía estaba en conflicto con el papado, hasta que fue desalojado. Entonces el papado tomó todo el poder político y el poder religioso y comenzó a perseguir con todos los poderes. Desde ese año comenzó las sangrientas persecuciones, las cruzadas papales, vino también aquello que se llaman las cruzadas, que era otra cosa, la Inquisición, todo eso vino como producto de eso, todos los poderes que le dieron al papado. Y ahí vemos que en el año 1798 hasta ahí terminó, porque Napoleón Bonaparte, que fue el emperador francés en la Revolución Francesa,
dio la orden de apresar al Papa y que ya la religión católica no, y ellos comenzaron al ateísmo. Recordemos que ellos promovieron, ¿verdad? Ahí es la semilla del ateísmo se generó ahí, en Francia, ¿verdad? Eso también ya lo hemos estudiado. Y ahí pues apresaron, le quitaron los poderes al Papa y el papado pues quedó sin poder, ¿verdad? Hasta ahora que ya los fue recuperando después de 1929, que ahorita ya va, la herida mortal ya va siendo sanada, ¿verdad? Ya va a sanar totalmente. Durante ese periodo el papado, según cuenta la historia, asesinó a 150 millones de personas, de cristianos. 150 millones durante ese periodo. Apocalipsis 12:15, vamos a las últimas partes de la parte interesante. 12 del 15 a 16, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Aquí hay una clave que hay que determinarla, identificarla. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Esto es meramente simbólico. Hay que ver qué quiere decir todo eso. Lo primero que tenemos que partir a quién representa la mujer en estos versículos. Ya como quien dice con nombre y apellido. Sabemos que la mujer es la iglesia verdadera. Pero en ese momento que está persiguiéndola, ¿a quién representa la mujer en estos versículos cuando dice la serpiente arrojó su boca? Ya sabemos que ahí no es la serpiente, el diablo, literal no es. Es el instrumento que utiliza el diablo para perseguir a la mujer en ese momento. Pero hay alguien que ayuda a la iglesia en ese momento. Mientras alguien la persigue, otro la ayuda. Eso es importante lo que vamos a descifrar ahorita. Lo primero que tenemos que descifrar, ¿a quién representa la mujer en estos versículos? Ya en la parte cronológica de tiempo. Bueno, a la prerreforma y a la reforma, que fue la que persiguió atrozmente el papado. Y ahí la serpiente del papado. Símbolo. Y aquí ya conocemos la historia. ¿A quién representa a la mujer en estos versículos? Ya con nombre y apellido. Hemos hablado de la mujer, de la iglesia verdadera, pero todavía no hemos identificado quiénes son. Aquí están ya. Aquí está el recuento histórico. Primero la prerreforma persiguió, recordemos la cruzada contra los albigenses, la persecución contra los valdenses, descrita en Conflicto de los Siglos. Todo está descrito en Conflicto de los Siglos y en la historia. Ahí están los siglos 12 y 13, los albigenses franceses también, siglo 12 y 13, los husitas, que fueron, en el siglo 14, que fueron los seguidores de Juan Hus, husita. Cuando muere Hus, se está ahí como una revolución cristiana ahí en Bohemia, y de ahí resurgen los husitas, que eran los que seguían a Hus. Después vinieron ya los reformadores, como ahí aquí eran como pueblo, como iglesia. Aquí ya eran personajes, reformadores, y ya forman las iglesias. Lutero, ¿verdad? Aquí viene la iglesia luterana, siglo XVI. La iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, siglo XVI. Ya esta es la reforma, que se están levantando contra el catolicismo y por eso los persiguen. Vinieron los hugonotes, que franceses del siglo XVI, vinieron a fundarse la iglesia congregacionalista, que existe todavía, en el siglo XVI en Inglaterra, que después vino a Estados Unidos. Vinieron los bautistas, que son de allá, europeos. Vinieron los presbiterianos y los metodistas en el siglo XVIII, la otra en el siglo XVII, tenían procedencia inglesa, mucho. ¿Qué simboliza el agua del río? Porque dice que la mujer, la serpiente le tiró agua a la mujer. ¿Qué significa agua? ¿Cómo eso? Y esa agua la arrastró. Hay que identificar eso. Vamos a ver qué simboliza de acuerdo a la Biblia. ¿Qué simboliza el agua como río en la Biblia? Isaías 8 nos ayuda, 7 y 8. He aquí, por lo tanto, que el Señor hace subir sobre ellos agua de río, impetuoso y mucha. Esto es el rey de Asiria. ¿Sobre quién era esto? Sobre Israel. Sobre Israel. ¿Quién es? ¿Quién representa el agua aquí? Aquí el agua
Aquí se representa bajo el símbolo del río Éufrates de agua al imperio asirio, que iba a perseguir a Israel. Entonces, agua simbólicamente simboliza ¿qué? Persecución, destrucción, ¿verdad? Eran las invasiones asirias. Y también Jeremías también lo describe en el capítulo 46, versículos 7 y 8. Y lo describe como allá fue como la agua del Éufrates. Aquí son las aguas del río Nilo. ¿Verdad? El profeta aquí en el capítulo 46, 7 y 8, ¿quién es este que sube como río? Dice, cuyas aguas se mueven como río. ¿Quién es este? Alguien, está hablando de alguien. Egipto, dice él. ¿Quién es este? Egipto, es como un río, dice. Se ensancha, dice Egipto, y las aguas se mueven como río. Dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad, símbolo de destrucción. Entonces el profeta aquí que emplea la figura de las inundaciones del río Nilo para representar los ejércitos egipcios que atacaron Palestina y Siria. Qué importante eso. Entonces, dice que ya identificamos que río simboliza persecución, destrucción. Y dice el versículo 15 y 16 del capítulo 12 que estamos estudiando, ¿de qué manera puede decirse que el río causó destrucción? ¿De qué manera la persecución? Vamos a ver, el agua del río simboliza destrucción. Entonces, ¿de qué manera Satanás, que era la serpiente, que aquí aparece como serpiente, trató de destruir la iglesia en ese tiempo de la Reforma, pues, iglesia cristiana? Dice que hubo dos maneras con las cuales Satanás, eso representa el río, dos maneras con las cuales Satanás quiso aplastar, quiso destruir, quiso erradicar todo el movimiento reforma y prerreforma de la Edad Media por la inundación de las falsas doctrinas, recordemos, y la persecución física. Dos cosas para destruir la iglesia: falsas doctrinas y persecución física. Y eso fue así fue eso. Recordemos que ahí están las grandes blasfemias papales de ese tiempo, y ahí se profundizó más, digamos, todas las herejías de la enseñanza católica actual, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? La blasfemia y todo eso. Apocalipsis 12, 16. Ya vamos llegando al 17, que es el que queremos. Pero la tierra ayudó a la mujer, dice. Mientras uno la persiguió, la serpiente, que representado por el sistema católico romano, la persiguió a muerte, trató de destruirla con las doctrinas, trató de destruirla con la persecución física. Hubo alguien que la ayudó a la tierra en esa persecución que llevaba, la ayudó. Vamos a ver cómo fue eso, la historia lo comprueba. ¿Qué simboliza la tierra? Sí, es importante, el símbolo determinado. Bueno, para ver lo que simboliza la tierra es importante ver lo que simboliza su contraste. El contraste de tierra es agua, ¿no? Agua, lo contrario de agua es tierra. Entonces identifiquemos primero el contraste. ¿Qué significa en la agua, en Apocalipsis y en la profecía apocalíptica? En 17:15 de Apocalipsis dice, me dijo que la agua, donde estaba hablando de la ramera, porque dice que la ramera está sentada sobre mucha agua, dice, en símbolo. La ramera es la iglesia católica, la iglesia babilónica, está sentada sobre mucha agua en símbolo. Entonces el ángel le dice a Juan qué simbolizan la agua donde está sentada la ramera. Y dice, me dijo también, la agua que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, son mucha gente. Entonces agua simboliza mucha gente, simboliza muchos pueblos. La iglesia católica estaba sentada y está sentada hoy sobre muchos pueblos, por eso la mayoría está descrito. ¿Estamos claros el símbolo? Pero dice que la tierra ayudó a la mujer. Si las aguas representan, oiga bien, si las aguas representan mucha gente, la tierra va a representar lo contrario, poca gente. Si las aguas presentan regiones, ciudades, lugares muy poblados, como en ese tiempo Europa, el tiempo de la Edad Media, era muy poblado, América no era poblado, era poblado por indígenas.
Europa sí estaba poblada, por toda la civilización del mundo estaba en Europa, en Asia, pero más en Europa. Francia, España, Italia, Alemania, ahí estaba la civilización. Mucha gente. En cambio, aquí en América, en Estados Unidos, no existía Estados Unidos como nación, ya lo vamos a ver. Era desértica, remota, por tribus indígenas. Entonces, dice que la tierra debe representar regiones donde habían pocos habitantes. Significa que este poder que sale de la tierra surgiría en un lugar con poca población y pequeñas civilizaciones. La historia lo comprueba. Pero para llegar a eso tenemos que irlo un poquito a la historia de la Edad Media. En la Edad Media, Europa, que lo vamos estudiando ahorita, estaba dominado por el papado, que es lo que hemos estado estudiando. No había libertad de culto. La iglesia y el Estado estaban unidos porque perseguían. Utilizaba la iglesia el poder civil para perseguir e implantar sus dogmas. Los protestantes eran perseguidos, ya lo vimos ahí, ¿verdad? Desde el tiempo de los valdenses, tiempo de los albigenses y todo. Los protestantes eran perseguidos y las persecuciones iban aumentando a medida que la reforma iba progresando, iban aumentando. Como resultado de estas terribles persecuciones, muchas personas decidieron escapar a otros países. Ya no podemos estar en Europa. Donde vayamos, si vamos a España, ahí nos matan. Si vamos a Alemania, ahí nos matan. Si vamos a cualquier país europeo del viejo mundo, nos mataban. Tenemos que salir de este continente. Pero no sabemos dónde ir, dijeron muchos reformadores. Huyeron en barco en 1620, los peregrinos, hasta tiene el nombre el barco, y llegaron a la costa de América, Estados Unidos. Cuando llegaron los primeros inmigrantes europeos, este es histórico, a Norteamérica, en aquel continente vivían solo tribus indígenas. Estaban los Cherokee, los Apaches, un montón de tribus. Indígenas norteamericanos, en su gran mayoría eran nómadas que vivían en carpas, no vivían en mismos lugares. Entonces, tierra tiene que ser un territorio nuevo, nunca conquistado antes. Ni Asia, ni Europa Oriental, ni Rusia. Era un refugio para los protestantes porque ahí los hallaban, los mataban. Históricamente hubo un solo lugar de refugio para los protestantes perseguidos, que fueron los Estados Unidos, fue Norteamérica. En el espacio de siglo y medio, 150 años, estas colonias que llegaron, porque no llegó solo un barco, fueron llegando. Estas que llegaron comenzaron a multiplicarse. Y llegaron en 1798, se funda como nación. Ya con su constitución. Y esa nación es los Estados Unidos. Y aquí están todos los datos. 1755 inicia la lucha de las colonias por la independencia. El 4 de julio, oiga que eso es sonado en Estados Unidos, de 1776 se da la independencia de los Estados Unidos de los ingleses. En 1787 se redactó la Constitución, eso lo dice la historia. 1789 se compuso la Carta o Declaración de Derechos. 1791 los documentos fueron ratificados. Y en 1798, exactamente cuando Napoleón Bonaparte toma preso al Papa y le quita todos los poderes, exactamente en ese mismo año, no es coincidencia de la profecía, en ese mismo año que el papado pierde su hegemonía, su supremacía, salen los Estados Unidos, brotan como nación. No es casualidad. Los franceses reconocen a Estados Unidos como nación. ¿Se fijan que vamos al versículo que queríamos? Ya venimos rastreando la historia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, me paro ahí. Hasta el momento, hasta hoy, el dragón ha perseguido a la mujer en las distintas etapas de la historia. Ahora ya no va a perseguir a esa mujer que persiguió europea, que era europea. Ahora va a perseguir a alguien que vive en el Estado americano, Estados Unidos. Ese alguien o esa iglesia que nace en los Estados Unidos, ya vamos a ver, es descendiente de la mujer, de los que vinieron huyendo de Europa. Y esa mujer, la iglesia, los que vinieron huyendo de Europa, eran bautistas, eran metodistas, eran presbiterianos, eran anglicanos, eran puritanos,
todos ellos. Esos poblaron los Estados Unidos y ahí se multiplicaron. De ahí iba a nacer la iglesia en el tiempo final verdadera. De ahí. No de una de ellas, sino del resto. Por eso dice que el diablo ahora ya no va a perseguir a esa mujer, porque esa mujer ya no tiene cabida como pueblo de Dios. Ya esas iglesias ya no, porque esas iglesias apostataron. Ahora dice que Dios emerge una iglesia, que es la que va a ser la iglesia verdadera, depositaria en el tiempo del fin de las verdades de Dios. Y por eso dice el resto, contra el resto de la descendencia. El resto es, la palabra resto en hebreo, en griego es loipo, y significa lo que queda, remanente. Entonces, la nueva iglesia es lo que quedó, el remanente de esa iglesia que vino huyendo. ¿Y cómo es eso? ¿Quién es el resto remanente de la descendencia de la mujer entonces? La última iglesia, o la iglesia remanente. ¿A dónde van a nacer? Estados Unidos. ¿Después de qué año? Después de 1798, en Estados Unidos. Entonces, la última iglesia, dos características importantes. Tiene que nacer en Estados Unidos, de acuerdo a la profecía, no en otro lugar, y después de 1798. Ahora, hay un problema. En Estados Unidos se fundaron muchas iglesias después de 1798. Hay un problema, pero vamos a resolver ese problema. ¿Qué iglesias se fundaron? Los mormones, 1830. Quiere decir que los mormones podría ser porque nace en Estados Unidos y nace después de la descendencia de esa mujer. Vinieron los adventistas, 1844, fue después de 1798 y nacieron en Estados Unidos. Vinieron los testigos de Jehová, 1870, nace en Estados Unidos porque es después de 1798. Y viene la línea pentecostales que está muy diseminada por la tierra, donde están las asambleas de Dios, los cuadrangulares, grandísimos. Ahora este movimiento después de 1901. La pregunta es, ¿cuál de ellos será? Ahí es donde está el problema, pero esto se resuelve si estudiamos el versículo bien. Si estudiamos Apocalipsis 12:17 se resuelve, porque dice el resto de la descendencia. ¿Y quiénes son? Dice, da la marca identificador, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces hay que investigar qué iglesia guarda los mandamientos de Dios y qué iglesia tiene el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Eso es lo que vamos a estudiar ahorita rápido, en este tiempo que queda. ¿Cuáles son las características distintivas del remanente fiel? Que quedará como descendencia de la iglesia pura. Una iglesia que guarda los mandamientos, tienen el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios, ¿cuáles mandamientos? Es la pregunta, ¿cuáles? Jesús lo dijo. En la plática con el joven rico, Jesús dijo algo. Cuando el joven rico le hace la pregunta en Mateo 19, del 16 al 18, no lo voy a leer. Cuando el joven rico le hace la pregunta en el versículo 17, en el versículo 16 le dice, ¿qué haré, maestro? Bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús que le contesta, no voy a leerlo literal, guardar los mandamientos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El versículo 17 le dice, guardar los mandamientos. ¿Y cuáles? Le dice, no matarás, no adulterarás, ¿cuáles manda? Honrarás a tu padre, etcétera. Le comienza a citar. ¿De dónde vienen esos mandamientos? ¿A dónde están registrados? En Éxodo 20, del 3 al 17, que los dio a Israel, son los mandamientos. La iglesia de este tiempo va a guardar los mandamientos de Dios, pero sigamos adelante. No los mandamientos católicos, que ahí están. Estos son los mandamientos de la Biblia de Dios y estos son los mandamientos católicos que fueron adulterados. No esos mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, 14:15. Los mandamientos, ya vemos, no los mandamientos adulterados, los mandamientos de Éxodo. Primera de Juan 2, del 3 al 4. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que yo lo conozco, el 4 dice, no guarda sus mandamientos, ¿qué es el tal? Un mentiroso, la verdad no está en él. Y en Primera de Juan 5:3 dice que el amor, dice,
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La iglesia en los últimos días es guardadora del sábado, guarda los mandamientos, porque dicen todas las iglesias, nosotros guardamos los mandamientos, pero no el sábado. Pero aquí está hablando de los mandamientos, no de 9, de los 10 mandamientos como fueron dados en el Sinaí. Tiene que guardarse el sábado. Mateo 24:20 dice que hay una iglesia que guarda el sábado en el tiempo final. Y dice, Mateo 20, Jesús lo dijo, orad para que vuestra huida de tiempo final no sea en invierno ni en sábado. Y me relaciona el versículo 21 porque habrá gran tribulación. Me relaciona la gran tribulación con el sábado. Está hablando de que una iglesia va a pasar por la gran tribulación en el tiempo final y es guardadora del sábado. Ahí está claro, hermano. Primera marca de identidad. Vamos a la segunda, que tal vez la más complicadita. Tienen el testimonio de Jesús. La iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios, incluso el sábado. Una iglesia que no guarda el sábado no es de Dios. De acuerdo a este estudio, no es de Dios. Es iglesia falsa. Pero hay otra característica. Hay unas iglesias, además de las adventistas, que guardan el sábado. Sí hay. Pero no tienen esta característica que viene ahorita. Ahí donde está el problema. Tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? La misma Biblia da la respuesta. En Apocalipsis 19:10, el ángel le dice a Juan, Juan dice, yo me postré para orarle a sus pies a los ángeles que le está presentando la visión. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu. ¿Y qué es otra pregunta? ¿Qué es el espíritu de profecía? Ahí está la clave. Pablo nos ayuda. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Está hablando de los dones espirituales que Dios dio a la iglesia hasta el tiempo final. Lo dice Pablo en Efesios 4 también. Dice que Dios dio dones espirituales. Y aquí aparece mencionando el versículo 8, 9 y 10 los distintos dones. Y en el versículo 10 menciona, bueno, a uno les dio dones de sanidad, a otros les dio dones de espíritu, a otros de hacer milagros, a otros dones de lengua. Pero menciona uno aquí, profecía. Entonces quiere decir que Dios a la iglesia le da dones de profecía. ¿Pero a todo el mundo? No, no a todo el mundo. ¿Y cómo se llama a la persona, cómo se le determina a la persona que le da el don de profecía? Profeta. Entonces quiere decir que la última iglesia, la iglesia verdadera, tiene el don de profecía y tiene un profeta. Pero alguien puede decir, los mormones tienen un profeta, José Smith. Falso, sí, porque José Smith no guardó la ley de Dios, entonces está descartado. Y otras cosas más, pues, que no quiero entrar en detalle. Sigamos, sí, porque todavía hay que seguir. Apocalipsis 22, 8 y 9, habla lo mismo que Apocalipsis 19, 10. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, ya en la última parte del libro, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies. Repite lo mismo del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, las mismas palabras del capítulo 19, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, pero aquí hay algo relevante. Ahora vamos a ver, para encontrar la explicación más acertada, más clara, comparando los dos pasajes. ¿Por qué comparo estos dos pasajes? Porque hay un paralelismo. Lo vamos a notar, ese paralelismo que presenta las mismas circunstancias con alguna cierta variante de palabra, pero es lo mismo. Y que ayuda, nos da un cuadro, uniendo los dos, nos da un cuadro completo para entender qué es el espíritu de profecía y a quién es dado. El 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Menciona hermanos. Y menciona la palabra retienen. ¿Quiénes retienen el testimonio de Jesús? Los hermanos. Aquí no dice profeta, hermanos. Y retienen, quiere decir que tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu y profecía. Pero en el 8 y 9 dice Apocalipsis 22,
yo Juan, el que oyó y vio estas cosas. Bueno, leo el 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Aquí solo le dice de tus hermanos. Aquí dice quiénes son los hermanos, profetas. Se fija que las dos, hay un paralelismo y los dos me dan una claridad de lo que estamos estudiando. Hay que unir estas dos cosas. Aquí está, miren, la clave. ¿Quiénes son? Quiere decir que no a todos, como en la iglesia evangélica, que todo el mundo tiene el don de profecía. No. Ahí no está diciendo que el don de profecía se lo va a dar a toda la iglesia. No. Aquí dice, aparentemente dice a tus hermanos. Son los que lo tienen el don de profecía porque dice retienen, el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Pero aquí dice quiénes son esos hermanos, los profetas. Entonces, el espíritu de profecía en 19:10 no es la posesión de todos los miembros de la iglesia del don profético en general, sino solo aquellos a quienes Dios ha llamado a ser profetas. El testimonio de Jesús, entonces, ¿qué es? Es la revelación que Cristo hace de sí mismo a través de los profetas. Es la revelación de Cristo por medio de un profeta a su iglesia. Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento sugiere que el don de profecía terminó en la iglesia apostólica. Quiere decir que hasta que venga Jesús. Y Efesios, Pablo lo dice en Efesios, describiendo Efesios 4, del 11 al 13, describiendo los dones espirituales. Habla que a uno les dio ser apóstoles, a otros profetas, y él lo menciona. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Quiere decir que el don de profecía, este versículo me ayuda a decir, que el don de profecía y los dones espirituales se van a mantener hasta que lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento de Dios, varón perfecto. ¿Cuándo se va a alcanzar eso? Hasta que venga Jesús. Quiere decir que el don de profecía va a existir en la iglesia hasta que venga Jesús y lo va a tener la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque Jesús advirtió que iban a haber falsos profetas. Y si Jesús dijo van a haber falsos profetas, quiere decir que hay profetas verdaderos. Vamos terminando casi para llegar a la conclusión. Entonces, atendiendo a esa promesa que Dios iba a dar, especiales dones a su iglesia en el tiempo del fin. Oiga, hemos identificado con esta marca identificadora a la iglesia adventista, no hay otra. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, inclusive el sábado, los mandamientos de Dios, y nació en Estados Unidos, y nació después de 1798, mire qué relevante es. Entonces, aquí, ¿verdad? Dios aparece el don de profecía, Dios lo dio a Elena White como profeta, un ministerio que duró como 70 años, donde ella escribió, recibió más de 2000 visiones y sueños, y su producción total, dice, abarca más, eso lo vamos a estudiar con más detalle, más de 100,000 páginas, y hay muchos libros que ella ha escrito, más de 100 libros, que eso lo vamos a estudiar en otros temas que vamos a hablar del don de profecía. Terminemos. Apocalipsis 12:17, conclusión, que ese es el versículo clave. Tuvimos que venirnos en toda la historia para entrar al versículo 12:17, porque podemos utilizar solo el 12:17 para identificar la iglesia verdadera, no hacer tanto eso que hicimos, pero tenemos que tener un conocimiento de ello, porque cuando lleguemos al 12:17 no sabemos quién es la mujer ahí, y cómo, de cuándo, hasta dónde llegó la mujer y a dónde nace el remanente, entonces tenemos que conocer eso. Apocalipsis 12:17 y textos afines, y concluyo con esto, han demostrado hasta hoy, ¿verdad? Hoy demostramos, según la profecía existe una iglesia en el tiempo final que puede ser reconocida mediante dos marcas distintivas o identificadoras. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dos cosas. La observancia de los mandamientos de Dios, ¿a qué se refiere? A los mandamientos que fueron dados en el Sinaí. En particular, el cuarto mandamiento, el sábado. El testimonio de Jesús, ¿a qué se refiere? Al don profético, al don de profecía que está presente en la iglesia remanente del tiempo final, que es la iglesia adventista. ¿Para qué sirve el don de, porque eso lo vamos a estudiar, el don de profecía? ¿Para qué se lo dio Dios a la iglesia? ¿Con qué objetivo? Bueno, con dirigir a sus miembros en los últimos días, los miembros de la iglesia,
¿Por qué? Porque Satanás iba a realizar esfuerzos grandes para destruir esa iglesia. Así que, mi querido hermano, hemos terminado el tema. Que Dios nos ayude a que esto lo estudiemos bien, lo analicemos y lo meditemos bien, porque esto es importante, ¿verdad? A la hora de demostrar quiénes somos, porque tenemos que demostrar por qué somos adventistas. Vamos a estudiar después, ¿verdad?, el tema de algo sobre el don de profecía, pues, para dar más explicación sobre esto. Entonces, porque ya, si no tengo yo un concepto claro de quién soy, por qué pertenezco a esta iglesia y no puedo defender esto, entonces yo creo que estamos en problemas. Entonces hay que estudiar bien esto, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios y que nos ayude a la historia. Vamos a orar para terminar, el tiempo ya se agotó. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por ayudarnos a estudiar un poco tu palabra. Bendícenos, guíanos y ayúdanos a entender este tema importante que es para nosotros, para que podamos entender, conocer de dónde venimos, cómo venimos, Señor, y cómo explicar por qué somos el pueblo de Dios en este tiempo. Ayúdanos, pues, para que podamos entender esto y poder ayudar a entender a otros. En Cristo Jesús. Amén.